Ya. Hola Magda, estamos haciendo nuestro video de reposición y aquí está todo el grupo. Hola Magda. Bueno, yo soy el Vamos. problema 1, así que voy a comenzar. El problema 1 dice: para el circuito que se muestra en la figura, determine la capacidad equivalente para los tres capacitores actuando como uno solo. B, la cantidad de carga presente para cada capacitor. Y C, la diferencia potencial entre las terminales de cada capacitor. Bueno, primero se calcula la capacitancia equivalente como para un capacitor. Entonces se tiene que la capacitancia equivalente es esto. Esto se hace así porque en los capacitores en paralelo, en serie, es necesario hacer el inverso del resultado de la capacitancia equivalente. Entonces, teniendo el resultado del inciso A, se puede calcular el inciso B, que es la cantidad de carga en cada capacitor. Primero, por concepto hay que saber que la cantidad de carga entre los capacitores C2 y C3 es la misma, porque la carga entre este punto y este punto es la misma. Por lo tanto, se tiene que C es igual a Q partido delta B. Entonces, Q es igual a C por delta B. Entonces, se tiene que... La capacitancia para el primero es de 4.7 microfarads por 9 volts que da el problema. Y esto... Y esto da como resultado... La otra hoja, 4.23 por 10 a la menos 5 coulomb. Entonces, para los otros dos, que son el segundo y el tercero, que sería el mismo, se utiliza que Q es igual a 1 partido microfarads más 2.2 microfarads, todo esto multiplicado por los 9 voltios. Esto daría un total de carga para los dos capacitores de 1.67 por 10 a la menos 5 coulomb. Entonces, para el inciso C se pide la diferencia potencial entre las terminales de cada capacitor. Entonces se usa la misma fórmula que en el inciso anterior, despejando para el cambio potencial, que es la carga partido la capacitancia. Para el primer potencial se sabe que es el mismo que al inicio, porque no hay nada que interfiera entre el primer capacitor y el voltaje. Entonces se sabe que para el primer capacitor es 9 voltios. Para el segundo capacitor es entonces la carga encontrada, que es 1.67 por 10 a la menos 5 coulomb, partido la capacitancia del capacitor, que es 2.2 microfarads. Eso da 7.4 voltios. Entonces, lo que queda de potencial para el tercer capacitor es la resta de 9 voltios menos 7.4 voltios, que es 1.6 voltios para el tercer capacitor. Hola Magda, yo voy a explicar el problema 2, que dice: en la figura P2 se muestra una pequeña esfera cargada eléctricamente cuya masa es de 1 gramo. La esfera está suspendida verticalmente de un hilo aislante muy ligero. Esto quiere decir que podemos despreciarlo. En presencia de un campo eléctrico uniforme de E, que nos lo dan ya con su dirección en X y su dirección en Y, la pelota alcanza el equilibrio cuando el ángulo entre la cuerda y la vertical es de 37 grados.
La convención de signos para el campo considera la dirección verticalmente hacia arriba como la dirección positiva del eje Y. Con la información anterior, calcule A. La cantidad de carga de la esfera y B. El valor de la tensión libre. Como ya nos dan la dirección del campo, se puede decir que la carga va a sentir la misma fuerza en cualquier parte del campo, ya que es uniforme. Y como está involucrada una tensión, lo primero que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre de la esfera. Entonces, acá está la esfera y sabemos que tiene la tensión acá, la masa que actúa sobre la esfera, que es mg, y como sabemos de que hay un campo eléctrico involucrado, la carga siente una fuerza que va conforme el campo eléctrico para acá. Entonces, como se crea un ángulo acá de 37 grados, se viene para acá. Entonces tenemos componentes de la tensión en X y en Y y componentes de la fuerza en X y en Y. La sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, porque el problema nos dice que la carga alcanza el equilibrio cuando está a 37 grados con el campo eléctrico y la tensión que se forma. Entonces sabemos que por el diagrama de cuerpo libre, X menos F en X es igual a 0. X es igual a F en X. Y para la sumatoria de fuerzas en Y es lo mismo, 0. Más F en Y menos F. Luego, como lo que nos piden es la cantidad de carga de la esfera y el valor de la tensión en el hilo, sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza partido de la carga. Entonces, la fuerza es igual al campo por la carga. Y sustituimos. Y sabiendo el ángulo que tenemos que se forma con la tensión, podemos poner que las componentes son seno de 37 es igual a, como decimos que la fuerza es igual al campo eléctrico por la carga, en el problema ya nos dan la dirección del campo en X y en Y. Entonces la fuerza sería de 3 por 10 a la 5 newtons coulomb por la carga. Y en Y, la tensión por seno de 37 es igual a la masa por la gravedad menos el campo en Y por la carga. Despejamos para la tensión y entonces podemos igualar estas dos ecuaciones que quedan así. Luego, como lo que primero queremos saber es la carga, tenemos que despejar las dos cargas que tenemos acá, pasando el coseno a multiplicar de este lado y el seno a multiplicar cada uno de estos valores, para que entonces quede algo parecido a esto.
Pasamos este a sumar a este lado y podemos sacar de factor común la carga de los dos. Y luego todo esto lo pasamos a dividir la masa y la gravedad del seno de 37 y ya obtenemos la ecuación para calcular la carga. Y sustituyendo los datos que ya nos dan, queda la masa por la gravedad por el seno de 37, todo esto partido, todo esto, pues sería coseno de 37. Y eso nos queda que la carga es igual a 1.09 por 10 a la menos 8 colimos. Y entonces, como ya tenemos despejadas las ecuaciones para conocer la tensión, podemos meter el valor de la carga en cualquiera de estas dos para tener el valor de la tensión. Y eso es igual a 5.3.